Fíjate que la situación económica, el contexto económico nos obliga a que las inversiones hoy en día ya son una necesidad, ¿sí? Ya no es un lujo, ya no es como solo porque ya tengo patrimonio, solo porque tengo un negocio, ya no. Si me estás escuchando, joven de 18 años, ya es momento de empezar a invertir, ¿no? O incluso menor de edad que tiene un plan ya de estudio y esto, tu necesidad es invertir. O recién egresado, recién insertado al mercado laboral o emprendedor, también es necesidad de invertir. De hecho, si soy muy general, todas y todos debimos de haber empezado a invertir como el meme, ¿no? De cuando estaba en la panza de mi mamá, ¿no? Ok. ¿Por qué? Porque la situación económica actual tiene algo que se llama política económica. Y la política económica nos obliga a que exista este factor de inflación. Ya todo el mundo, gracias a la apertura de información en redes, ya todos asociamos la inflación a que es el incremento de precios, ¿no? Sí. Pero muchas personas no conocemos que la inflación es una necesidad económica. Oye, pero ¿por qué va a ser una necesidad económica si es mala, entre comillas, ¿no? No es mala, sino que necesitamos inflación para que las empresas y el desarrollo económico crezca. Por lo tanto, tú también necesitas a la inflación para crecer. Pero la inflación precisamente se combate con las inversiones, ¿no? Entonces, este meme de que debía haber empezado a invertir en la panza de mi mamá, sí se vuelve cierto, porque si tú ves la pirámide ahí de esperanza de vida, pues la edad legal de retiro generales son los 60 años, pero todas y todos tenemos ya por esperanza de vida más años que hacernos responsables Sí. y no hay como tal un sistema ya de retiro en nuestro país, ¿no? Entonces todos tenemos que empezar a invertir, ya sea en un negocio o inversiones financieras, para asegurar una calidad de vida futuro o un patrimonio, ¿no? Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Líderes en Acción. Mi nombre es Eduardo Vázquez y entrevisto a diferentes tipos de líderes que están haciendo cosas diferentes, disruptivas, creativas en nuestra sociedad. Esto para brindarte herramientas e ideas para tu vida diaria. Hoy en Líderes en Acción tenemos el privilegio de conversar con Carlos Hernández Jiménez, un referente en el mundo financiero que ha dedicado su vida a orientar y transformar la manera en que entendemos las inversiones. Carlos es maestro en finanzas bursátiles por la UNAM y licenciado en negocios internacionales por la Universidad La Salle, Oaxaca. Su sólida formación académica se complementa con una amplia trayectoria como asesor financiero, wealth manager y catedrático, colaborando con instituciones de prestigio como Acrimex, Allianz México, Grupo Nacional Provincial y Banco, entre otras. Además, su vocación docente lo ha llevado a compartir conocimiento en universidades como la UNAM, la Universidad Regional del Sureste y la Universidad Vasconcelos, formando a nuevas generaciones en temas de finanzas corporativas, mercados bursátiles, administración de riesgos y economía internacional. Pero más allá de su currículum, Carlos representa un liderazgo basado en la visión, la responsabilidad y la educación financiera como motor de inclusión social. Su estilo inspira confianza y fomenta una cultura de planeación y toma de decisiones informadas en un mundo donde invertir no solo es una oportunidad, sino también un reto lleno de riesgos y aprendizajes. En este episodio hablaremos con él sobre inversiones, sus riesgos y las mejores recomendaciones para crecer nuestro patrimonio con inteligencia y estrategia. Prepárate para descubrir cómo dar pasos firmes en el mundo financiero y aprender de la experiencia de un líder que cree en la educación como la mejor herramienta para transformar vidas. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo podcast. El día de hoy tenemos a Carlos, como bien lo comenté en la presentación. Es un profesional, es una persona con mucha experiencia en temas de inversión y creo que es un tema importantísimo para hablar, conversar, debatir, no sé, probablemente, pero sobre todo darles a ustedes un material que les pueda servir para su vida diaria, su vida profesional. Si eres chavo, si estás estudiando, creo que es un buen momento para que entendamos esta materia de inversiones y dejemos de guardar el dinerito debajo del colchón, ¿no? A Carlos tengo oportunidad de conocerlo en la universidad
Ahí somos compañeros en esta institución. Y wow, me sorprende mucho todo lo que hace, todo lo que sabe. Y creo que a ustedes les va a traer muy buenas ideas para sus vidas. Bienvenido, Carlos, a este podcast de Líderes en Acción. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Muchísimas gracias, Eduardo. Pues muy contento, muy honrado de estar contigo, pues compartiendo todo lo que vamos a hablar, todo lo que podamos aportar, pues para tu audiencia y para todos los nuevos seguidores y todos los que están en búsqueda de, pues esa libertad financiera, como Así dices, ¿no? es. La educación financiera. Pues fíjate que ahorita en internet de repente se soltó mucho de esto, ¿no? No sé si tuvo que ver Trump que llegó a Estados Unidos y empezó con este tema de las criptomonedas, pero no sé, hay mucho tema de cómo invertir, en qué no invertir, muchas plataformas seguras también que creo que nos permiten hacerlo de forma tranquila y otras donde el riesgo considero tenemos que aprender a afrontarlo o a entrarle o a mejor alejarnos, ¿no? Y yo creo que son temas que podemos platicar, pero bueno, antes de meternos en materia, ¿quién es Carlos? ¿Cómo te describes afuera del mundo profesional? ¿Quién es Carlos? Gracias, qué buena pregunta, ¿no? Pues mira, fíjate que a mí desde hace mucho tiempo me apasionaron siempre los temas que tienen que ver con los negocios, ¿no? Con el emprendimiento. Más allá de ser un experto en finanzas, yo creo que también tuvimos esa etapa en donde nos equivocábamos mucho, ¿no? Cometimos errores a lo mejor en tratar de emprender un negocio, de algún proyecto. Y me gusta mucho esa parte de la formación. Yo creo que combiné muy bien la experiencia de tratar de emprender negocios con la experiencia también académica, ¿no? Me pasó esto también de equivocarme de carrera. A lo mejor no de manera drástica, ¿no? Pero me apasionaba mucho el tema de negocios y en la división de negocios encontramos pues la parte financiera. Y me di cuenta que justo leyendo y investigando, no solo el INEGI y el gobierno, sino empresarios, comunidad, y como dices ahorita, ya un mercado, pues no sabemos invertir, ¿no? O nos da mucho miedo, mucho tabú hablar de dinero. Y desde hace mucho tiempo, me daba cuenta cómo la gente le daba miedo hablar de dinero. Y yo dije, yo quiero hablar de dinero. A mí me gustaría comenzar a compartir temas de dinero y comenzamos así la carrera ya de asesor profesional. Y pues bueno, más allá de la rama de asesoría, pues me gusta mucho eso, ¿no? Formar, compartir el tema de ventas, a lo mejor el tema de liderar un negocio, tomar decisiones, todo el tema que tiene que ver con cómo hacer mi negocio crecer, ¿no? Toda esa parte nos gusta mucho. Oye, pero ¿qué en tu familia hay otras personas que estudiaron lo mismo que tú? No, ¿O fíjate que cómo te no. fue encaminando? Fíjate que yo creo que fui como dicen, la oveja negra, ¿no? O sea, Ok. mi familia en general se dedicó al tema de estudiar disciplinas fuera de las ciencias sociales, ¿no? Y lo que me llamó yo creo que fue la experiencia que tuve al momento de decidir qué estudiar, ¿no? No tuve la oportunidad de tener un estudio a lo mejor formal y me tocó trabajar para pues, pagar la escuela, ¿no? Tratar de pagar la escuela. Y fue ahí donde entendía que desde muy corta edad tomar decisiones financieras ya están ahí, ¿no? Necesitamos yo creo que un buen mentor, una buena persona que nos guíe en decirnos en qué invertir. Ahí no hablábamos de dinero, ahí hablábamos del tiempo y del esfuerzo, ¿no? Que son temas que a lo mejor cuando hablamos de inversiones, luego pensamos en dinero, pero cuando no tienes dinero, ¿qué inviertes, no? Entonces inviertes el tiempo, tu esfuerzo, y yo creo que me tocó desde muy joven, muy temprana edad, tener esa disyuntiva, ¿no? De no tener dinero, pero sí tener tiempo y ganas, ¿no? Entonces yo Ok. creo que ahí, pues, ya sabes, uno se mete a estudiar, luego a trabajar, y con lo que vas administrando, que no es dinero, que es tu tiempo, vas agarrando mucha experiencia, ¿no? Y llegas a esta parte en donde dices, oye, eh, ya que avanzaste en esta curva y comienzas a generar ingresos, es un muy buen, te digo, un muy buen mentor haber tenido esa experiencia de tener dinero y cómo, perdón, tener tiempo y cómo administrarlo y después cómo administrar el dinero, ¿no?
Oye, y en esa parte que digo, tú estudiaste negocios internacionales y luego te fuiste al tema financiero, ¿no? Eh, ¿Cómo haces ese switch? ¿Por qué eliges esta carrera? Te lo pregunto porque los chavos hoy en día están estudiando, tengo alumnos de negocios internacionales y digo, a estos chicos les preguntas, ¿no? ¿Qué te gustaría estudiar después? Todavía no tienen bien claro qué quieren estudiar, tampoco qué van a hacer, ni un propósito de vida, ¿no? Pero tú en qué momento dijiste, pues voy a estudiar esto otro y me voy a dedicar a esto. Qué bonita pregunta y es algo que sí me gusta mucho platicar con los alumnos, ¿no? Hablar de qué es esto de estudiar negocios o las famosas ciencias sociales, ¿no? Por eso te decía, yo cuando dije me equivoqué de carrera no es como sustancialmente, ¿no? Porque dentro del área de los negocios hay muchas áreas, está el marketing, Ujú. está la contabilidad, las finanzas, está las operaciones, el negocio, hay muchas disciplinas que si las mapeamos, vemos que dentro de la administración y las ciencias administrativas hay muchas especialidades, ¿no? Y este tema yo, siempre que empiezo en clase, lo comparo con el tema de la salud, Ujú. ¿no? Desde que tú tienes idea de que quiero estudiar algo de medicina, pues te haces la idea que tu materia prima, ¿qué va a ser? Pues el cuerpo humano, ¿no? O sea, tú vas a tratar un cuerpo humano y lo vas a curar, le vas a estudiar, y tanto puede ser especialista como muy general, ¿no? Yo a veces comento ahí en clase que nuestro cuerpo, o sea, lo que nosotros en negocios estudiamos es la empresa. Y tenemos que aprender a verla como ese cuerpo que te menciono en medicina, ¿no? Hay doctores y doctoras que dicen, yo soy general y te mando un especialista, ¿no? Yo te detecto algo general y tenemos ramas especializadas. Y a veces pareciera broma que creo que hasta hay un doctor especialista en la uña del pie, ¿no? Ujú. O sea, ha llegado tanto su especialización que esa persona está muy bien formada para darte ese tratamiento que Claro. estamos hablando, ¿no? Y en negocios pasa lo mismo. En negocios hay muchas personas especializadas en ramas que a veces hasta ni imaginamos. Hoy día ya puedo citar lo de la inteligencia artificial en negocios, ya es otra rama, Mm. pero a lo largo de la historia ha habido muchas ramas en que especializarse. La rama fiscal, contable, administrativa. Y a mí me tocó que trabajaba en una empresa de comercio, de todo este tema de importaciones y exportaciones, y la gente no tenía la cultura del seguro. Y a mí me tocaba administrar riesgos en empresas. Y me pasaba mucho que llegaban conmigo, eran clientes de una empresa, ¿no? Pero llegaban conmigo importadores y exportadores que ya habían tenido un siniestro, que ya había ocurrido el riesgo y que ya habían perdido un contenedor, un avión, mercancía, ¿no? Y empiezas a analizar como, oye, ¿por qué si están estos riesgos, por qué no los administran? ¿Por qué no se cubren, no? Y el área en el que estaba, pues era la de riesgos y prevenciones. Y fue cuando dije, "Pues, esto es financiero 100% porque ayudaba a las personas que a lo mejor ya habían tenido un siniestro Ujú. a cómo resarcir el daño a través de deuda o financiamiento Ujú. o renegociación de un contrato internacional o a contratar el seguro, ¿no? Muchos llegaban así de, oye, mi mercancía sufrió un daño en aduana, en transporte, ya no quiero que me vuelva a pasar, ¿qué hago, no? Y pues contratabas el seguro de las empresas. Entonces yo empecé en esa rama como de ya ver los cuerpos, o sea, las empresas ya dañadas, ¿no? Ya te dolió, ya se enfermó, ya te accidentaste, ya pasó esto. Una, ¿cómo lo curas? O sea, ¿cómo reaccionas? Y después cómo lo previenes, ¿no? Entonces, esa parte me tocó vivir y fue en un momento que dije, me encanta ser doctor de empresas, ¿no? Ok. O de tener un problema que resolver en la empresa, detectarlo y curarlo, ¿no? Con un instrumento financiero. Oye, qué excelente, digo, historia de dónde traes el tema financiero, ¿no? Digo, muchos nos especializamos, muchos lo hacemos eh, sin un porqué claro, ¿no? Pero creo que cuando hay un porqué, tenemos la forma también de desarrollarlo mejor, ¿no? Entenderlo mejor. Digo, en mi caso personal, el tema, yo hice la licenciatura en informática, la maestría en negocios,
Y esa parte igual me pasó a mí, o sea, tenía un negocio que no funcionaba como negocio, ¿no? Yo sé, pero algo le falta a esto, o sea, no tiene pies, o sea, pero no fue hasta que hice la maestría en negocios para entenderlo que dije, ok, sí, estoy haciendo las cosas mal, ¿no? Me estoy quedando en el primer escalón, me hace falta diversificar, estructurar, etcétera. Pero sí, a veces las situaciones te llevan a tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Sí, tal cual lo acabas de decir. Creo que esas equivocaciones o esos errores financieros son los que nos hacen como voltear y decir, ¿qué hago? ¿A quién acudo? ¿No? Y ahorita que estabas diciendo eso, me acuerdo que, digo, ese fue mi contexto de formación, pero por azares del destino me tocó ver en algún momento en programas, televisión y todo esto, cuando quebraban las bolsas, ¿no? Ahorita Ujú. ya hablamos de eso, de las inversiones, Sí. pero no sé, fue algo como que me tocó ver en la crisis del 2000, que fue la crisis del punto com de las empresas tecnológicas y luego la crisis inmobiliaria en el 2008. Entonces yo ya tenía como ahí ese conocimiento de algo pasa y la gente pierde dinero, ¿no? Sí. Y las bolsas, esto de los mercados caen y hay crisis y recesión. Entonces, ya cuando estaba estudiando, fíjate qué curioso, ¿no? Ya cuando estaba estudiando toda la carrera, en esos últimos semestres, una materia solamente me tocó, una, en la que hablábamos de esas crisis, ¿no? Y de la bolsa, y del jueves negro, y de que la caída de X Ujú. empresa. Y desde ese momento me quedé como, no, esto me gusta, ¿no? Esto me gusta, entender por qué hay crisis y por qué hay empresas que caen. Pero como te decía, ¿no? Desde el punto de vista que las empresas pueden morir en una crisis, ¿no? Sí. Las personas pueden perder dinero. Y no fue hasta después que ya estudiando la maestría, pues estudias todo eso, ¿no? Estudias la historia para entender también cómo reaccionar y entender que eso de las crisis, las caídas, son procesos necesarios que nos tienen que pasar para poder hacer inversiones, ¿no? Y pues ya de ahí seguimos el camino financiero. Oye, entrando al tema financiero, ¿qué es para ti, Carlos, una inversión? ¿Qué es una inversión? Y sobre todo, ¿por qué deben entender los jóvenes, pues, los jóvenes y no tan jóvenes, el tema de qué es una inversión y por qué hacerlo a temprana edad? Excelente. Fíjate que me gustaría, antes de hablar de todas esas inversiones que a lo mejor nos tienen muy ahorita como en tendencia, me gustaría regresar a lo súper básico de hablar de inversiones, ahorita que Ujú. hablábamos del tiempo. Sí. Una inversión que todos debemos de considerar, visualizar, aprender, es la inversión justo primero en un negocio, ¿no? Entender que cuando hablamos de inversiones, hablamos de varias variables que se disponen a un proyecto, a un objetivo. No es lo mismo hablar de inversiones en negocios que hablar de inversiones financieras. Son dos Ujú. tipos de inversiones que a veces la gente las toma por igual, ¿no? Sí. Y dice, no, es que mejor invierto en un negocio y toda mi lana la pongo en un negocio, porque eso que me estás diciendo de CETES, qué poquito da. Espérate, porque son peras y manzanas, ¿no? Son Ujú. distintos tipos de inversiones. Entonces me gustaría responder la pregunta específicamente diciendo que hay inversiones que se hacen en activos que te van a generar un rendimiento porque estás invirtiendo en algo productivo. Pero la característica principal de esas inversiones es que no solamente inviertes dinero, sino inviertes tiempo y esfuerzo, que era lo que te platicaba anteriormente, ¿no? Cuando invertimos tiempo, dinero y esfuerzo, estamos enfocados a que esa actividad va a ser base de nuestra vida misma, ¿no? Sí. Hay personas que invierten dinero en un negocio y que no consideraban eso y dicen, ay, pues es que me tengo que levantar bien temprano y ir por las compras y hacer esto y dar el otro y bla, bla, y me duermo bien tarde, ¿no? No habrá una inversión en donde nada más ponga mi lana ya. Y ahí es donde empieza te digo, esta Ujú. clasificación de inversiones. Y hay empresarios y empresarias que seguramente nos están escuchando y dicen, pues yo sí entiendo bien qué significa invertir en un negocio con tiempo, esfuerzo, y qué es invertir en algo que no me genera tiempo y esfuerzo, ¿no? Entonces, para englobarlo, pues cuando somos jóvenes,
sí necesitamos que alguien nos especifique, nos aclare eso, ¿no? Nos diga, a ver, si vas a destinarle tu tiempo, dinero y esfuerzo a un proyecto, que ese sea tu inversión de negocio, porque te vas a dedicar a ello. Sí. Y tienes que ser especialista, ¿no? Hay gente que dice, oye, me gustaría invertir en un restaurante, ¿no? Y mi primera pregunta es, ¿y cuánto tiempo llevas en la cocina, no? O sea, ¿cuánto tiempo tienes experiencia? Porque pasa muy seguido que gente que no esperaba recibir un dinero o por alzares del destino recibe un monto considerable. Y te digo, lo viví, eso sí me tocó Ujú. vivirlo en la familia. Voy a poner la tiendita, voy a poner el restaurante, voy a poner la cocina, voy a poner el puesto de X cosa, voy a comprar X mercancía para Ujú. venderla. Y al momento de analizar qué falló, porque evidentemente todos esos negocios fallaron, al momento de analizar qué falló, es que pues las personas no querían invertir tiempo y esfuerzo y conocimiento, ¿no? Entonces me gustaría como eso, ¿no? Concluir Ujú. en que esas primeras inversiones que hacemos no son de dinero, son de tiempo, esfuerzo y conocimiento Ok. para dedicarte a una actividad. Y ahora ya hablando de las inversiones financieras, que son las que ya estamos comenzando, pues sí, hay una clasificación muy grande de inversiones financieras y me gustaría comenzar que las inversiones financieras te las brindan instituciones financieras. Actualmente, pues ya escuchamos mucho en redes de invierte en tal empresa que genera esto, ¿no? Invierte en tal proyecto inmobiliario, invierte en una acción, como que nos homologan todo el tipo de inversiones, pero lo primero que tenemos que identificar es que deben de ser instituciones financieras, ¿no? Sí. Y no va a ser lo mismo invertir en un negocio que te da márgenes de utilidad y te da un flujo de negocio que invertir en inversiones financieras, que son con márgenes o ganancias pasivas, es decir, cortas, ¿no? Que como no invierto tiempo y esfuerzo, pues me va a dar algo pasivo. Es ahí en donde hablamos del mismo banco, los fondos de inversión, los planes de retiro, los mismos seguros, las acciones, la bolsa. Ujú. Todo eso son inversiones financieras que nos los ofrecen instituciones financieras y que es el único sector, y esto sí lo aclaro, el sector financiero es el único sector que está regulado y está supervisado y que tiene una ley para que exista. No hay una ley para invertir en negocios, ¿no? No hay una ley para invertir no sé, en mercancía. Pero sí hay leyes para invertir en instrumentos financieros. Y todo eso está al alcance público, pero justamente a veces no lo conocemos, ¿no? Y es bien importante identificar que esas inversiones nos las va a dar una institución regulada y supervisada. Pues mira, ahí digo, gracias por la aclaración y creo que eh, la gran mayoría de nosotros, me incluyo, el tema de inversiones financieras las vemos, no sé, cuando hay una necesidad de verlas, ¿no? Pero cuando concluimos, por ejemplo, la universidad o cuando estamos estudiando, no es un tema que se nos hable, ¿no? Inclusive estoy seguro que ahorita los empresarios que nos están viendo, no sé, pregúntense, están invirtiendo en algo actualmente? ¿Tienen Que alguna no sea inversión el negocio, que no ¿no? sea el negocio? No sé cuántos de ellos van a decir sí, ¿no? No sé cuántos lo van a hacer. Entonces, y regresando a la pregunta, ¿no? ¿Por qué los jóvenes tendrían que empezar a invertir? No sé, a lo mejor se me ocurre a mí, terminando la universidad, empezarlo a hacer, ¿no? ¿Y por qué? Para que digo, las personas que nos escuchan y los estudiantes, a lo mejor se animen a empezar, ¿no? ¿Por qué tendrían que hacerlo? Y obviamente a los empresarios que se respondieron a la pregunta con un no, pues pongan en su radar la opción de empezar también ya a hacerlo. Sí, de hacer esas inversiones, ¿no? Qué bueno que contextualices mucho en si soy estudiante y luego si soy empresario, ¿no? Porque las inversiones financieras o ese verbo de invertir sí es para todas y todos, ¿no? O sea, algo que hago yo mucho en estos espacios es justo animar a que todas y todos tengan una inversión, sea lo que sea la menos riesgosa, la más chiquita o la más grande, ¿no? Y cuando hablamos de invertir, que luego no pensemos en millones, en que necesito mucho dinero, ¿no? Una inversión se puede hacer desde 1 peso hasta
X, ¿no? O sea, las inversiones casi siempre empiezan por otras variables que no sean montos, ¿no? Ahora, dicho esto, fíjate que la situación económica, el contexto económico, nos obliga a que las inversiones hoy en día ya son una necesidad, ¿sí? Ya no es un lujo, ya no es como solo porque ya tengo patrimonio, solo porque tengo un negocio, ya no. Si me estás escuchando, joven de 18 años, ya es momento de empezar a invertir, ¿no? O incluso menor de edad que tiene un plan ya de estudio y esto, tu necesidad es invertir. O recién egresado, recién insertado al mercado laboral o emprendedor, también es necesidad de invertir. De hecho, si soy muy general, todas y todos debimos de haber empezado a invertir como el meme, ¿no? De Sí. cuando estaba en la panza de mi mamá, ¿no? Ok. ¿Por qué? Porque la situación económica actual tiene algo que se llama política económica. Y la política económica nos obliga a que exista este factor de inflación. Ya todo el mundo, gracias a la apertura de información en redes, ya todos asociamos la inflación a que es el incremento de precios, ¿no? Sí. Pero muchas personas no conocemos que la inflación es una necesidad económica. Oye, pero ¿por qué va a ser una necesidad económica si es mala, entre comillas, ¿no? No es mala, sino que necesitamos inflación para que las empresas y el desarrollo económico crezca. Por lo tanto, tú también necesitas a la inflación para crecer. Pero la inflación precisamente se combate con las inversiones, ¿no? Entonces, este meme de que debía haber empezado a invertir en la panza de mi mamá, sí se vuelve cierto, porque si tú ves la pirámide ahí de esperanza de vida, pues la edad legal de retiro generales son los 60 años, pero todas y todos tenemos ya por esperanza de vida más años que hacernos responsables Sí. y no hay como tal un sistema ya de retiro en nuestro país, ¿no? Entonces todos tenemos que empezar a invertir, ya sea en un negocio o inversiones financieras, para asegurar una calidad de vida futuro o un patrimonio, ¿no? Mucha gente también asocia que necesito empezar a invertir ahorita para disfrutarlo a los 60, 70 años, ya que esté en tercera edad. No necesariamente. Necesito empezar a invertir para precisamente elevar mi calidad de vida lo antes posible, ¿no? Entonces, si yo comienzo a invertir en temprana edad, pues comienzo a tener esa calidad de vida a temprana edad también. Y esto que le llamamos libertad financiera, que todos la queremos alcanzar, es esto de no tener que preocuparnos por la generación de ingresos, porque ya tenemos un patrimonio que nos genera esos ingresos pasivos. Y ahí es donde usamos las inversiones financieras. Bien. Digo, mencionaste varias cosas bien interesantes. Pero me gustaría ver cómo lo podemos ejemplificar, ¿no? ¿Por qué razón? Está muy claro. No nos vamos a jubilar muchos, ¿no? Obviamente con el sistema que se tenía antes. La economía cambia, todo cambia y obviamente nos tocó ahora a nosotros generar nuestro propio sistema de jubilación, ¿no? Mencionaste otra palabra muy importante que es la libertad financiera. Creo que todos la queremos, ¿no? Y no la queremos a los 70, 80 años, ¿no? Exacto. Ya para qué, ¿no? O sea, nos va a costar mucho disfrutar esa calidad. Y mencionas también que lo podemos hacer antes. No sé, ahorita se me viene a la mente que para lograrlo necesito invertir muchísimo dinero para que yo a mis 50 o 55 años empiece a tener una libertad financiera. Si estoy equivocado, ayúdame a No conceptualizarlo te mejor, ¿no? Fíjate que en esa parte, ahí es donde resalto la importancia del tiempo. Del tiempo. ¿Por qué necesito empezar a invertir si tengo 18 años y apenas voy a estudiar, ¿no? O tengo 22 años y apenas salí de la universidad. Pues necesitas comenzar a invertir porque el tiempo es tu mejor amigo. El tiempo es tu mejor aliado porque existe esto te digo, del el tema económico, que cuando ya lo ejecutamos nosotros, podemos hacer uso del famoso interés compuesto, ¿no? Que no quisiera meterme a detalle, pero básicamente es esperar a que nuestras inversiones
que son chiquitas cuando tengo 20 años, se vuelvan enormes cuando tengo 50 años, ¿no? Preferentemente 40, 50, 60 años. El tiempo es nuestro mejor amigo, ¿no? Y de verdad, eso es un ejemplo muy real que pongo, que esto de invertir a temprana edad se asemeja mucho a la empresa, ¿no? O sea, pues una empresa va a ser exitosa en el tiempo, no de la noche a la mañana. Es la superempresa con utilidades y todo esto. Hasta puedo poner ejemplo el árbol, ¿no? El árbol no da frutos de la noche a la mañana. Lleva un proceso de años de crecimiento, maduración y frutos. El dinero tiene ese principio también. El dinero por sí solo, cuando le agregamos el factor del tiempo, es nuestro mejor amigo por el tema del interés compuesto. Entonces, cuando yo soy joven y comienzo a invertir, así sea un peso, 10 pesos, que es lo que cuesta un sete, ¿no? Sí. Si yo empiezo a invertir cuando soy joven y el tiempo es mi mejor amigo, cuando yo tenga 50, 60 años, ese efecto de interés compuesto y ese efecto del crecimiento económico se va a volver mi mejor amigo, ¿no? Entonces, por eso mencionaba ahorita la inflación, porque pareciera que es un enemigo, hasta dicen el monstruo de la inflación, pero si lo vemos de otro lado, es nuestro mejor amigo, ¿no? Es nuestra mejor amiga porque nos está ayudando a crecer también. Pero el único factor que necesitamos ocupar a nuestro favor es el tiempo. ¿Y cómo cambiamos esa mentalidad de los que dicen, por qué invertir? Mejor lo guardo, tengo una cajita de seguridad, ahí lo guardo, tengo un colchón, ahí lo guardo, tengo un cajón, ahí lo escondo, ¿no? O el empresario que dice, mejor lo pongo en la empresa, ¿no? Mejor lo invierto a la empresa. Mejor compro más mercancía o algo así, ¿no? Fíjate que justo cuando discernimos qué tipos de inversiones tenemos, esta inversión financiera, llámale, no sé, CETES, el plan de retiro, la bolsa, lo que sea, estas inversiones cuentan el tema de largo plazo, ¿no? Y aquí quiero citar a una persona que les invito al chat preguntarle quién es, quién fue, Warren Buffett, ¿no? Es una persona que en el ámbito financiero lo seguimos mucho porque él comprobadamente tiene el método de cómo hacerse millonario con el factor del tiempo. Esta persona es el primer y gran millonario que se volvió millonario esperando. No con gran dinero, no con grandes empresas, sino haciendo lo que nos comentaban de comenzar a invertir mientras más joven sea. Okay. Y Warren Buffett se volvió multimillonario no a los 30, no a los 40, se volvió multimillonario ya a los 60 en adelante, ¿no? Entonces, es una muy buena lección de que las inversiones financieras no son de la noche a la mañana, pero sí nos van a ayudar en el tiempo, porque el negocio, el colchón, no crece al infinito, ¿no? O sea, el negocio tiene riesgos, que puedes perder dinero, el negocio no tiene rendimientos infinitos, el negocio no va a ser la clave con el tiempo. O para aquellos que guardan en el colchón, pues peor, ¿no? O sea, creo que ya hoy día ya la mayoría de nosotros ya sabemos que el dinero en el colchón es peor que no estarlo invirtiendo, porque cada vez la inflación me está afectando. Sí. Y lo que yo compraba de hoy a 5 años, pues, mi dinero pierde ese poder adquisitivo. Entonces la inversión se vuelve esa cura contra esa necesidad de necesito hacer que mi dinero crezca, pero fortaleciéndolo con el factor del tiempo. Ok, ¿no? Pues espero, chicos, audiencia que nos está viendo y nos está escuchando. Y bueno, recordarles que la entrevista completa la tenemos en nuestro canal de YouTube de Líderes en Acción MX. Igual nos pueden escuchar en Apple Music y en Spotify. Pues son tips, son recomendaciones. Apunten. Si tienen alguna duda, dejen un comentario y con gusto nos vamos a ayudar con Carlos para irles respondiendo. Si quieren aclarar algo más en específico, igual dejen su pregunta, ¿no? Pero Carlos, ¿qué errores cometen esos inversionistas principiantes comúnmente? Ahí es otro podcast completo, ¿no? Fíjate que creo que el error más común es, como tener la iniciativa y no precisamente buscar a un asesor o a un mentor que te haga una estrategia, ¿no?
a veces el error más común es encontrar una inversión que te salió en redes, te la recomendaron, o de alguna forma llegó hacia ti y le llamamos la mejor inversión del mundo, ¿no? Yo creo Ujú. que al momento de catalogar algo como la mejor inversión, ya estamos cometiendo el error. ¿Por qué? Porque el camino de la libertad financiera no se hace con una mejor inversión, se hace con una estrategia Ok. que sigue pasos y vas cumpliendo objetivos, ¿no? También las finanzas se trata mucho de hábitos. Pareciera que no, pero del 100% de la libertad financiera, un 80% es tener el hábito, ¿no? De ahorro y lo invierto, ¿no? Ujú. De lo que gano, guardo la parte de ahorro. De hecho, Warren Buffett tiene esa frase, ¿no? Ahorra lo que te queda después de que ingresa tu dinero. Primero es el ahorro y después son los gastos, ¿no? Él tiene mucho esa parte de primero voy a ahorrar y después voy a gastar, ¿no? Entonces es un hábito que a veces muchas personas debaten, ¿no? Oye, pero yo vivo al día, yo tengo esto, yo tengo el otro. Créeme que así le quites un peso primero a tus ingresos y primero lo inviertas, ya empiezas ese hábito. En clase con los alumnos pongo este ejemplo de me quiero volver el más fuerte, ¿no? ¿Cómo voy a tener resultados? Seleccionando el mejor gimnasio de la ciudad, la mejor inversión, o en mi casa agarrando una maleta y todos los días hacer ejercicios, ¿no? Pues la respuesta es muy clara, no por contratar el mejor gimnasio ya estoy súper fuerte Ujú. en el corto plazo, ¿no? Creo, voy a tener más resultados si yo mismo empiezo el hábito y la consistencia día a día. Entonces, el error es, ay, encontré una inversión, pongo todo mi dinero aquí, ¿no? O, ay, me están dando, me están recomendando esto y la gente tiene mucho esta frase de poner el dinero a trabajar. Y te voy a ser bien honesto, no me gusta esa frase, porque asumimos que alguien más va a tener la responsabilidad de nuestro dinero y nosotros estamos así cruzados de brazos, ¿no? Como, ay, ya me pongo a descansar. No, Sí, nosotros se entiende. tenemos que tomar decisiones activas sobre dónde está nuestro dinero. ¿Sí? Ok. Entonces, creo que el error más grande es ese, o sea, aventarse sin asesoría, sin conocimiento y asumir que existen inversiones milagro, ¿no? Y es ahí donde, por eso hay muchas estafas en internet, ¿no? Llega un cuate, ves un video, ves una chica hablando de esta es la mejor inversión del mundo y caemos, ¿no? Caemos porque a veces no revisamos si es una institución, Ujú. si la empresa que me está dando rendimientos, cómo los obtiene. Muchas veces nos vamos porque me está dando un porcentaje de ganancia y tómala, ¿no? Ujú. Lo tomamos la decisión sin asesoramiento. Oye, Carlos, y, y bueno, sabemos que para poder hacer una inversión estratégica, pues lo mencionas, ¿no? Hay que asesorarse, hay que tener un plan o ayudarnos a que alguien nos ayude con un plan, ¿no? Eh, sabemos que nos podemos documentar, a lo mejor viendo contenido como el que estamos generando el día de hoy. Eh, libros como acabas de mencionar, también. Pero bueno, otra de las alternativas también es aquí con Carlos. No es comercial, pero ahí vamos a dejar sus datos para que las personas también lo contacten. Y bueno, ¿qué opciones puedes sugerir para aquellos que quieren empezar en el tema de inversiones financieras, que sean seguras y que puedan empezar, ¿no? Como digo, a calentar a lo mejor con esto para ver cómo funciona, en qué consiste, entiendan esos conceptos de interés compuesto, porque probablemente muchos dirán, ¿y qué es el interés compuesto, no? A muchos se los aplican y no se dan cuenta también, ¿no? Sí, en la forma de deuda, ¿no? Cierto, sí. Pero, pero que lo vayan entendiendo a su favor y que puedan a lo mejor empezar aquí en México, ¿no? Sí, pues como dices, ¿no? A lo mejor no es comercial, pero de entrada el asesor financiero, la asesora, que alguien te guíe, que esté certificado. Actualmente ya hay muchos validadores de quién sí te puede asesorar y quién no te puede asesorar. Ujú. Un asesor es alguien que no te vende, ¿no? Que no te dice, ay, cómprame esta marca o cómprame este seguro, cómprame este plan, cómprame. O sea, alguien que te está vendiendo, pues evidentemente está sesgado de quién eres y te quiere vender algo, ¿no?
Sí. Y un asesor creo que es como ese doctor que te mencionaba, ¿no? Primero te escucha, te analiza tus necesidades, te perfila y no te receta un instrumento por recetarte, ¿no? O sea, yo pongo este ejemplo Sí, justo sí. de nunca llegas con un doctor y te dice, sí, tómate tal pastilla, ¿no? Puede haber 100 pastillas que curen lo mismo, pero el doctor, la doctora te dice, espérate, te voy a tomar medidas, que si eres alérgico. A veces nos hacen preguntas que, oye, ¿por qué me preguntas que si mi papá o mi abuelo de tercer grado era diabetes? ¿Sabes? Sí, sí, ¿No? sí. Pero es un perfilamiento que nos hacen para saber qué darnos, ¿no? Entonces, eso hace un asesor financiero, te perfila, te ayuda. Pero, ¿qué pasa si no puedo tener un asesor financiero, no? También es una realidad y lo comento desde el lado Sí. justo ético, ¿no? De que, a ver, espérate, ¿me están vendiendo o no, no? Pero Sí, sí. cuando no hay un asesor financiero, existen precisamente estas inversiones que todas y todos tenemos acceso y las podemos hacer. Generalmente no me gusta recomendar el banco a primera, pero es su función. O sea, las instituciones financieras bancarias, una primer función que tienen es ayudarle a la gente a invertir. Muchos que nos están viendo van a decir, oye, pero el banco no da nada. Efectivamente, ¿no? Las tasas son muy pequeñas, pero recuerda que mencionaba mucho del hábito de empezar, ¿no? En las instituciones Así es. financieras. Pero yo celebro mucho que actualmente, gracias a las redes, ya muchos estamos familiarizados con empresas que las famosas cajitas, donde te dan rendimientos todos los días, No, incluso, perdón, aplicaciones, ¿no? Porque, aplicaciones. no sé, por ejemplo, a mí me llega mucha información de Mercado Libre, Ujú. ¿no? Que invierte en Mercado Libre, ¿no? En la Sí, aplicación de Mercado Libre puedes invertir, ¿no? Y bueno, a mí me llega ese tipo de información, que a lo mejor ese es un instrumento diferente a lo tradicional, ¿no? sí, y de hecho ayudan mucho porque sí son instituciones, o sea, te digo, solo es cuestión de ver si esas inversiones que me están llegando son de una institución financiera y comenzar primero por ella, ¿no? Siempre los asesores tenemos como una guía ya estandarizada de inversiones, como una pirámide, ¿no? La base de esa pirámide de inversiones debe de ser una institución que te esté dando un rendimiento chiquito, pero que sabes que tu dinero está disponible. Ujú. Actualmente pues está esa, ¿no? Mercado Pago, Nu se volvió muy famoso porque comenzó a dar este rendimiento diario, pero tradicionalmente está el famoso Bondía, que es de la plataforma de CETES Directo, Ok. o los pagares bancarios, ¿no? Que no te dan mucho rendimiento porque tu dinero está disponible, pero esa inversión solamente es la base de mi pirámide que debe de cubrir a lo mejor mi fondo de emergencias, ¿no? Ujú. Un fondo de emergencias en la teoría financiera es, a ver, de mis gastos mensuales, solo mi operación, ¿cuánto es, no? No, pues yo gasto al mes 10, 20, 30 mil pesos. Ah, ok. Pues tu fondo de emergencia, échale 3 meses de ese gasto que haces, ¿no? Si gasto 10, mi fondo de emergencia debe ser 30. Pero sabes que ese fondo de emergencia debe de estar en un lugar que lo puedes tomar, ¿no? Sí. Que está líquido, que está disponible, que te está dando poquito, pero está seguro. Y esas instituciones nos ayudan mucho, lo que son las instituciones bancarias, ¿no? Y te digo, hoy día ya me puedo echar comerciales de muchas empresas que te dan este tipo de inversiones. Luego lo que sigue en la pirámide es el largo plazo, ¿no? El retiro. Ok. Apenas hubo un programa en donde un tipo ahí comediante dijo que los planes de retiro son estafas y bla, 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 ¿no? Y se empezó a generar el debate, pero cómo es el tema de que la gente dice, es que esas inversiones son estafas porque son planes de 20 años, ¿no? Pues por eso estábamos hablando de la pirámide Ujú. y no puedes comparar una inversión como Nu o Mercado con un plan de retiro que te lo da una casa de bolsa, un banco, una aseguradora A largo plazo. a largo plazo, ¿no? Son inversiones totalmente distintas, pero que debo de tener en mi estrategia, en mi Ujú. pirámide, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya luego hablaré de ese caso, pero sí o sí, todos debemos de tener una inversión a largo plazo que la estoy alimentando, como te decía ahorita, ¿no? Con tiempo, de poquito a poquito lo estoy alimentando y ese es otro tipo de inversión. Y luego, al final de la pirámide, está lo especulativo, ¿no? ¿Qué es especulativo? Pues son estas inversiones que ahora sí
no sabemos cuánto vamos a ganar, ¿no? Lo que le llamamos la famosa renta variable. ¿Qué es la renta variable? Pues invertir en empresas, en proyectos a lo mejor locales como un negocio, algo inmobiliario, acciones de la bolsa, índices bursátiles, que eso es lo que me gusta enseñar. Y cuando entendemos que esa parte de la pirámide es justo ya que cumplí los anteriores, es cuando ya decimos, ok, entonces ya puedo invertir en algo más riesgoso, que me pueda dar más rendimiento. También ahí se volvieron muy famosas las criptomonedas, ¿no? Y todo el mundo invirtiendo en criptomonedas. Hay formas de hacerlo, pero debes de considerar que justamente es porque ya cumpliste inversiones seguras y de corto y de largo plazo, ¿no? Pues muchos creo que lo que están haciendo, lo están haciendo al revés. Exacto, totalmente. Diste en el clavo. ¿No? Se están aventando primero con las inversiones de alto riesgo y como les va mal, ya no ven el panorama completo, ¿no? Las otras inversiones. Y sí, o sea, hay mucha lógica, ¿no? O sea, en el sentido de que empezar con instrumentos de bajo riesgo, que pueden ser los bancos, que pueden ser los CETES, etcétera, donde a lo mejor te da sencillamente el tema inflacionario. Sí. Pero bueno, ahí empiezas a conocer, mira, así se invierte, ¿no? Esto me generó no al mes, sino al año, porque luego también hay dudas. Oye, ¿y esto porque me decía 10% y no es cierto? Y es que no le agarraron, no leyeron bien la información, ¿no? Y bueno, ¿qué diferencias, por lo que estás mencionando, hay entre estos instrumentos tradicionales con los instrumentos modernos para invertir? ¿Y de qué nos tenemos que cuidar o proteger o qué tenemos que analizar para evitar la mayoría de riesgos, ¿no? Porque sí me ha tocado ver esas plataformas donde, bien lo decías hace un rato, no están certificadas, no hay mucha información de ellas, o la que hay, pues es de los mismos que la dicen que es segura, pero ¿cómo saber que no voy a meter la pata ahí, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Sí, ¿no? Y Y esta diferencia en creo que instrumentos. te digo, de hablar de estafas es un mundo completo y creo que tienes un artículo por ahí sí, en una revista. ahí ahorita lo compartimos, que ahora que estuvo la inteligencia artificial, ya ves que hasta el Carlos Slim y Claudia Sheinbaum y todos estos Sí. personajes públicos los ponían hablando y que invierte en Pemex, invierte todo Ajá. eso. Y Y la gente justo, ¿no? Por esta iniciativa de, esta super inversión y pues ya hablamos de otros factores, pero sí. ¿por qué pondrías tu dinero ahí primero, como dijiste, primero en esa inversión y después me preocupo por tener dinero en CETES, en el banco, en un plan de inversión de retiro? O sea, ¿por qué tomamos ese error, no? Quisiera que justo se quedaran mucho con esa parte de que las inversiones son una estrategia, ¿no? Y es como un tratamiento, como te decía, ¿no? O sea, en el ejemplo también que les doy a mis alumnos, es que haz de cuenta que vas a correr un maratón, ¿no? Y piensas que para correr un maratón, ¿qué hay que hacer? Pues correr, ¿no? O sea, practicar correr. Ujú. Pero muchos expertos de esas Disciplinas. labores me dirán, no nada más es salir a correr y ya. Tienes que tener técnicas, tienes que tener cierta alimentación, tienes que hacer unos factores que a primera instancia no vemos, ¿no? Pero bueno, regresando al tema de las aplicaciones, sí, o sea, de hecho, en mis canales, en artículos y en las clases, enseño mucho a la gente a cómo invertir con tu propia cuenta, ¿no? O sea, abres una cuenta aquí, abres una cuenta allá, ves qué tipo de empresas son, si son aseguradoras, casas de bolsa, plataformas como CETES, qué tipo de plataformas son. Y para resumirlas es que hoy en día, pues, están las famosas fintech, que la fintech es una industria completa que se encarga que las inversiones, los seguros, los créditos, el ahorro, todos los servicios que tradicionalmente te los daba la banca, los bancos tradicionales, pues ahora te lo dan 1000 empresas, ¿no? Porque te des una idea, aquí en México registradas hay más de 800 fintech, ¿no? Que las vemos como una aplicación, una página y que me sale ahí en la tienda de aplicaciones o en las redes sociales. O te están llamando Te llaman, ¿no? para que... Oye, descarga la aplicación, mete tu dinero, ¿no? Ujú. Sí, hay más de 800, te digo, hay más de muchas empresas que te ofrecen eso, pero yo creo que ya estamos como al revés, ¿no? En lugar de tener
esas 800 aplicaciones y poner, por decir algo, ¿no? 100 pesos en cada una. Yo creo que ahora tenemos que hacer eso que te decía del doctor, ¿no? O sea, perfilarnos, tener varias inversiones y sintetizarlo en una estrategia. Y pues bueno, ya otra vez haciendo ese comercial, pues, ¿quién te ayuda a hacer eso? Pues el asesor, la asesora. O sea, ya te dice, a ver, sí puedes bajar esta aplicación, sí puedes tener cierta inversión, pero cierto capital que ya asignaste, ¿no? Sí. Hay gente que justo por esa, vamos a llamarle esa euforia de que vieron una inversión muy buena, hasta se endeudan, hasta sacan el dinero de los ahorros, liquidan una propiedad, no sé, o sea, como que toman dinero, patrimonio de otros lados y lo invierten, ¿no? Y ahí está el error porque hay diferentes tipos de inversiones para diferentes tipos de objetivos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí lo más valioso es que el asesor te haga esa estrategia y te diga, a ver, ya invertiste acá, ya invertiste allá, y en estas aplicaciones puedes invertir ciertas cantidades. De hecho, no quisiera decir que todas las aplicaciones son como riesgosas, ¿no? Hay gente que yo asesoro que sí, o sea, me dicen, oye, Carlos, yo ya tengo 50 años, ya soy exitoso en mi negocio, ya tengo familia, tengo esto, el otro, y quiero invertir una millonada, ¿no? Sí, o sea, tú sí tienes el perfil para descargar una aplicación, ver qué tipo de empresa es, si es un fideicomiso, si es una empresa de la bolsa, si es una empresa privada, pero tú tienes el perfil, pero llegaste a eso gracias al asesor, ¿no? O sea, el Sí. asesor fue el que te dijo, tú sí calificas para este tipo de inversión. Imagínate si fuera una persona pensionada y que trabajó toda su vida y ya le dieron su pensión. Pues eso no lo puedes arriesgar, ¿no? O sea, Sí. no puedes decir, ay, sí, inviértelo aquí donde sea. No, a esa persona le tienes que hacer otra estrategia de protección patrimonial. Y ahí es donde vienen instrumentos muy tradicionales o instrumentos que están destinados a proteger el dinero, ¿no? Entonces, fíjate cómo estamos abarcando varias partes de las inversiones, de unas te protegen, otras te ayudan a especular, otras tienen incluso fines de fiscales, ¿no? Habrá algunos expertos aquí fiscales, creo que ya has tenido Sí, sí, sí. conversaciones con varios, en donde te dicen, uy, por temas fiscales invierte en tal cosa, pon tu dinero en tal lugar y la parte de los impuestos te ayudan muchísimo, deduces, difieres, exentas impuestos, ¿no? Sí. Que mucha gente hasta a veces la confunde, ay, ya estoy eludiendo, ya estoy haciendo esto. No, simplemente estás aprovechando los beneficios que te dan ese tipo de inversiones para no tener tanta carga fiscal, ¿no? Pero insisto, viene todo después de que qué persona eres, qué perfil tienes, por qué tienes ese capital y comenzar a usarlo, ¿no? Luego también está el otro lado. Oye, Carlos, yo no tengo inversiones, no tengo Sí. nada, ¿y cómo empiezo, no? Ah, pues a ti te diseñamos otra estrategia en donde así sea con 10 pesos, pero ya le empezamos, ¿no? Ya comenzamos a hacer una estrategia de inversión para gente que empieza desde cero, que pues, es el caso de el grueso de la población, ¿no? Oye, y dando nombres, digo, para que la gente también empiece a lo mejor a investigar un poquito y diga, oye, está padre, quiero saber más, ¿no? Y que me asesoren. ¿Por qué no nos compartes a lo mejor alguna aplicación que puedan ocupar los estudiantes o se metan a investigar un poquito, que digan, oye, mira esta aplicación, ¿no? Puedan empezar a hacer sus Sí, pininos y una a lo mejor que puedas recomendar para empresarios que a lo mejor ellos ya traen un negocio, ya le invirtieron tiempo al negocio y tienen ciertos recursos como para poderlo destinar ya no solamente al negocio, ¿no? Sino también lo puedan diversificar y empiecen como que a probar qué es el tema de inversiones, a lo mejor con algún instrumento tradicional, a lo mejor con alguno moderno. Digo, escucho chicos que, profe, quiero invertir en criptomonedas, están aventando a arriesgarse, ¿no? sí. He escuchado noticias de chavos, digo, que han inventado su criptomoneda, se han hecho de dinero y pum, se va la criptomoneda, ¿no? Pero bueno, ¿qué a lo mejor nombres nos puedes regalar ahorita Sí, como para que ellos prueben, digan, oye, está padre, pero quiero más? Y sí, digo, a lo mejor te contactan o se profundizan más en materia, ¿no? justo, pues acabas de dar en mi tema favorito, ¿no? Ya hablar justo de esas herramientas, ¿no? Ya fuera del asesor y fuera
de la clase, ¿no? Ya vamos en materia. Fíjate que, primero un paréntesis, ¿no? De todas estas aplicaciones que mencionamos o que existen en el mercado, pues también están clasificadas, ¿no? Y se clasifican por el tipo de institución que son, qué tipo de institución financiera. Ahorita que hablábamos de Nu, Mercado Pago, incluso hay una cuenta de Didi, ¿no? La empresa Didi tiene una cuenta de inversión. Sí. Empresas como Liverpool, como el mismo Amazon ya va a sacar un instrumento. Todas esas empresas es lo que mencionábamos ahorita de para tener lo que utilizo corriente, ¿no? Para obtener lo que en lo que cae la quincena, en lo que vendo mercancía, en lo que vendo un servicio, lo voy teniendo, vamos a llamarlo en la caja chica, ¿no? Okay. Esas inversiones que son de corto plazo. Y ya dije, ¿no? Las de largo plazo ya son con otras instituciones. Entonces, para diferenciarlo ahí. Ahora, entrando en materia de las aplicaciones, fíjate que justo desde hace muchos años, a mí me llamaba mucho el tema de la inversión en bolsa, porque pues, hay muchas tesis, hay mucha investigación y ahí está 100% comprobado que invertir en esos instrumentos son lo que te llevan a esa acumulación de capital, ¿no? A la famosa libertad financiera. Entonces, en México, para los que nos escuchan en México, hay las instituciones que por ley están autorizadas para ayudarnos a invertir en bolsa, que es, insisto, es la inversión que todas y todos debemos de hacer sí o sí para alcanzar la libertad financiera. Y estas casas de bolsa, actualmente hay 34 o 35 casas de bolsa autorizadas. Fíjate, son 30 y tantas para 130 millones de mexicanos que somos, ¿no? Y estas empresas nos dan acceso ya al mercado, a comprar literalmente los instrumentos para invertir en las empresas, en los fondos de inversión, en las famosas fibras, en todo lo que hay allá en el mercado, ¿no? Y te quiero contar de mi favorita, y te lo cuento así porque imagínate, vamos a echarnos 20 años atrás, ¿no? Estamos en 2010, por ahí, de esos 2000, ¿no? Inicios de los 2000. Los únicos que podían invertir en bolsa en esas épocas, los ricos, ¿no? Así tal cual. Sí. Las personas que tenían más de millones en los bancos y los bancos les decía, hey, tú que tienes más de $1 millón, tú puedes invertir en bolsa, ¿no? Como que el banco era ese primer filtro. Entonces avanzan los años, ¿no? Por ahí te digo, en los 2000 y justo en el 2012 nace la primera empresa que rompe con todo eso en México. Es la casa de bolsa Cuspid, con K, Cuspid Casa de Bolsa. Y Cuspid, más que ser una casa de bolsa, era una aplicación, una empresa de tecnología. Y conociéndolos a ellos, a los dueños, a los directivos, nos platicaban eso, ¿no? Es que invertir en bolsa antes era para súper ricos y gente que tenía mucho conocimiento. Y nosotros tratamos de hacer que las inversiones fueran para todas y todos. Que tú, Carlos, con 100 pesos, siendo universitario, puedas invertir por primera vez en acciones de Bimbo que cuestan 50 pesos, ¿no? Imagínate. Entonces, ellos hicieron en México lo que 100 años de historia de la bolsa, porque la bolsa no es algo nuevo, tiene 120 y tantos años aquí en México. Imagínate, apenas tuvimos el privilegio de vivir todas y todos, ¿no? Que yo con 100 pesos puedo invertir. Entonces, te quise platicar esta historia porque a mí Cuspid me gusta muchísimo esa historia que tienen de democratizar las inversiones. Fue la primera en México, es una casa de bolsa y tiene esta misión de enseñarte a invertir, ¿no? Su plataforma, su página web, su aplicación es muy amigable para que sepas qué estás haciendo, ¿no? Y te va guiando pasito a pasito. Okay. Que bueno, hoy día ya la mayoría de la población ya conoce a GBM, Grupo Bursátil Mexicano, que es la bolsa más grande. Actinver, que es una casa de bolsa también que tiene una página que se llama Bursanet. Está Finamex, bueno, te digo, hay 30 y tantas casas de bolsa y todas ellas te dan acceso, ¿no? Okay. Mucho se promueve que en algún momento de tu vida tú aprendas a invertir y tú comiences a mandar dinero, ¿no? Pero digo, ya lo reitero, ¿no? Todo esto con una estrategia, pero si tú que nos estás viendo tienes 18, 19, 20 años, estás empezando o tienes 60 años, ¿no?
todas y todos podemos invertir en esos mercados gracias a estas empresas, ¿no? Oye, Ya dije marcas. ¿Ah? ya dijiste marcas, pero digo, ahí las apuntan y métanse a investigarle un poquito más. Eh, y lo interesante, ¿no? Por ejemplo, a mí con Finamex, de las que mencionaste, me gusta cómo te mandan correos para incentivar la inversión, ¿no? Ujú. Oye, te regalamos una Alexa si inviertes esta cantidad, ¿no? El día de hoy. Te regalamos unos boletos para el cine. Sí, Si inviertes el día de hoy esta cantidad, oye, dices, qué padre que te están motivando y que también se está generando mercadotecnia y una lucha ahí una entre, superguerra, ¿no? De ¿no? invierte conmigo. Invierte conmigo. Entonces ya Sí, no saben qué darte para que tú sigas invirtiendo. Y obviamente son inversiones, no es un gasto, pues, ¿no? sí. Entonces, eso también, digo, para los chavos que quieren luego ver qué ganan con las cosas que invierten. Digo, hay aplicaciones, no sé cuál traigan las demás, pero a mí me ha tocado con esta que menciona de Finamex ver eso, ¿no? Sí, Que te regalan cosas porque tú hagas una inversión el día que le están mandando, sí, ¿no? no, te cuento rápido, en plena Sí. pandemia, justo GBM, ya existía Cuspid, GBM agarró esta estrategia que por eso agarró miles de usuarios, de hecho, gracias a ellos, por primera vez en la historia alcanzamos el 1,000,000 de cuentas de inversión en el país, ¿no? Bien. Imagínate, pero es Sí. el 1% de la población, ¿no? Sí. Pero gracias a ellos que hicieron esto del código de referidos, ¿no? De Sí. el clásico, mándaselo a 2 amigos y te regalamos una acción, ¿no? Entonces, Ajá. en su momento, cuando ves eso, qué increíble cómo incentivaron precisamente a que muchas personas se animaran por primera vez a sacar su dinero del colchón, ¿no? Sí. Y yo creo que ya hoy, ya en pleno 2025, ya podríamos decir que ya, si tienes tu dinero en el colchón, ya estás muy atrasado, ¿no? Muy de años, ¿no? De que ya te comió pues, avance tecnológico, ¿no? Oye, y de lo que mencionas respecto a, por ejemplo, las inversiones, ¿tú qué recomiendas más, Carlos? ¿Invertir en México o invertir en la bolsa de Estados Unidos? Ah, qué buena pregunta. Pues mira, es igual, ¿no? Es ambos. No hay ni uno mejor ni otro, ni uno peor. No hay buenos, malos, no hay eso, ¿no? Siempre es en ambos, ¿no? Gracias a que ya existe los mercados integrados, ¿no? En México hay un sistema internacional de cotizaciones, así se llama, Ujú. que es lo que me permite precisamente abrir mi cuenta en Cuspid y poder invertir en Amazon, en Google, en Facebook, en todas estas empresas. O en esos pool, ¿no? Que traen un Sí, montón de o los empresas. famosos ETFs, los fondos Ujú. indexados, o estos, yo les llamo para mis alumnos y todos los que nos ven, un paquetaxo, ¿no? Sí. Así, tal cual. Oye, vas a la tienda y dices, oye, hay 20 papitas, ¿no? Diferentes. Si compro una de cada una, pues me voy a gastar una lana. Sí. Y aparte, pues voy a tener muchas papitas, ¿no? Pero sí quiero tener todas las papitas. Pues, ¿cuál es la solución? Pues cómprate el que trae Sí. todas ahí, ¿no? Y hay diferentes tipos, o sea, hay tantas papitas que hay diferentes tipos de paquetaxos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que es más barato y compras con uno solo instrumento, compras varias, ¿no? Entonces, esos instrumentos se volvieron muy populares porque precisamente abro mi cuenta en GBM, en Finamex, en Cuspid y desde 50 pesos ya puedo empezar a invertir en estos instrumentos y la idea es comenzar a hacer mi patrimonio en esos instrumentos que está comprobadísimo con Warren Buffett que mientras más sea consistente en mandarle 10 pesitos, 10 pesitos, 10 pesitos, pero durante 30 años voy a ser millonario. O sea, sí existe eso de volverse millonario con esa consistencia y esa estrategia. ¿Sí? Considero y creo que tú ya traes un setup de cuánto debe invertir un joven a una edad temprana y cuánto tendría que invertir y en qué una persona que está en sus 30, Sí. ¿no? Eh, ¿Qué setup recomiendas para cada uno? Digo, con la experiencia que traes, ¿en qué debería y cuánto deberías de invertir? Hace rato mencionaste, ¿no? De 10 pesitos, ¿no? Pero ¿cuánto tendría que invertir un joven de 20? Ok. Hoy en día como para decir, este joven ya está organizándose y le va a ir bien. A lo mejor si a los 30 decide buscar un asesor, pues ya trae un buen camino, ya Claro. trae buenas bases. Pues mira, la teoría financiera siempre pone el 10%, ¿no? Porque Ujú.
siempre está incluso es una teoría de las matemáticas y de la física sobre el 1% diario, no sé si la has escuchado, ¿no? Sí. Que dice, a ver, si tú haces algo el 1% diario, en un año que son 360 días, vas a crecer en manera exponencial, ¿no? Y te digo, no es de las finanzas, es de las matemáticas. Y dice, el hacer no diario es exponencialmente enorme al hacer diario, ¿no? Entonces, la matemática nos dice el 10% de tu ingreso, ¿no? Siempre el 10% de tu ingreso. Pero, pues también hay que ser realistas, ¿no? O sea, Sí. mucha gente actualmente con 1 o 2 salarios mínimos es muy difícil mantener incluso un 10%, ¿no? Entonces, ahorita que te mencionaba sobre los hábitos, para una persona que empieza, ahorita que hablábamos de eres adolescente incluso, o sea, todavía tus papás, tus tutores te dan tu libertad financiera, que todos las gozamos, ¿eh? En algún momento todos gozamos libertad financiera. Pasa, por ejemplo, en mi casa, mis papás le dan a mi hija un dinero a veces el domingo. Eso. Y mi hija lo guarda. Digo, ¿por qué no a un instrumento, no? Sí, totalmente. O sea, desde ahí viene esto del 10%, ¿no? Pero siempre he dicho que cuando eres joven tienes que invertir en otras cosas, ¿no? Y como empezábamos al inicio de invertir tu tiempo y tu esfuerzo y tu dinero en otras cosas, en tu educación, en habilidades, en bla, 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 ¿no? Entonces, soy muy consciente que iniciando, así sea el 10 o el 1%, es ese setup, ¿no? O sea, comenzar con una cantidad, no importando cuál. Sí, y de verdad que parecería broma, ¿no? Ahorita que me escuchas y dices, ¿a poco 18 años invirtiendo un peso? Sí, o sea, sí, pero lo importante es iniciar. Eso es lo importante, así sea ese peso, ¿sí? Ok. O ese dólar, como quien dice, ¿no? O sea, olvida eso del 10%, empieza con el peso. Ahora, ya avanzada la edad, dice la asesoría financiera que he estudiado mucho, dice que cuando ya tenemos por lo menos 25 años, de los 25 a los 30 años, ya traemos una curvita de maduración en administración financiera. Ya ganamos nuestros primeros sueldos, ya cometimos nuestros primeros errores, ya hicimos nuestras primeras inversiones no financieras, es decir, a lo mejor ya emprendí, ya me metí a un curso, estoy estudiando. Ya cuando pasamos esos 25 años, ya empieza ahora sí ese obligatorio de tu 10%, ¿sí? Ok. Ya debe de empezar ahí porque, pues si no, ya vas tarde, ¿no? Ya debes de empezar ya con ese 10%. Ahí sí de lo que ganes, ¿no? Y la tarea o lo difícil no es, otra vez, no es la cantidad, es voltear tu sistema de ingresos y de egresos, ¿no? Ahí es donde viene esta famosa frase de, ¿sabías que te compraste un café de 100 pesos? ¿Sabías que si invirtieras ese dinero serías millonario? No, espérate. No se trata de que si compro un café y por no haberme comprado el café e invertirlo, ya soy millonario. Se trata más bien de lo que te decía del hábito, de a ver, si mis gastos fijos cada mes son X, yo ya tengo que asumir la tarea de optimizar esos gastos fijos, ¿no? Entonces ahí viene esa tarea de, a ver, si yo justo consumo X producto durante todo el mes, ¿por qué no le resto 1? Bien. Y ahí es donde empieza ese obligatorio 10%. O sea, si tú no estás ahorrando tu 10%, haz que suceda ese 10% y échale un brinco, un ojo a tus gastos, ¿no? Y ahí es donde yo ya he tenido muchos casos en donde me dicen, no, Carlos, es que no puedo. Pues ahora, como soy tu doctor de dinero, me vas a decir en todo lo que gastas, ¿no? Y ahí llegamos a esos descubrimientos. Pues resulta que sí, que tenía 3 plataformas de streaming. Bueno, pues solo dejamos 2, no, perdón, 2 o 1, ¿no? Que tenía salidas, ¿no? Todos los días, pues bueno, ahora un día no sales, ¿no? Entonces la gente, quieras o no, la gente se da cuenta de eso, de que tiene gastos que podría cambiar y llegar a ese 10%. Volverlos inversión, ¿no? Volverlos ya inversión. No, primero el ahorro, o sea, primero ya parto mi 10%, ¿no? Entonces, es una tareita que ya te ayuda, otra vez ya te ayuda el asesor, la asesora, ya te dice, a ver, no puedes invertir
No porque no quieras, porque sí puedes hacerlo y vamos a echarle una vista a tus gastos, ¿no? Entonces, ya que cumplimos ese 10%, te digo, la hora de la chamba es al revés. Y si empiezas a ahorrar a tus 25, a tus 30 años, el 10%, ¿qué va a pasar? Pues ahora que tenga 31, 10 punto tanto por ciento, ¿no? Ok. Ya que tengo 32, 11%. Y comenzar a agrandar ese margen de ahorro. Y pues lo ideal es que tengas ya cierta maduración de edad, 30, 35, 40, y ya estés ahorrando más del 10%. Si tuvieras la oportunidad de darle un consejo a aquellos que tienen miedo de invertir, ¿cuál sería? No. Híjole, primero que el peor error que pueden hacer es asumir el riesgo de no invertir. Es más caro, te sale más caro y pierdes más no invirtiendo, ¿sí? Porque hoy día ya está comprobado que si tú no inviertes, el costo de oportunidad, que es esto de el no ganar, es más grande, ¿sí? Que no hacerlo. O sea, ya está súper comprobado. Entonces, si tienes miedo de invertir, yo creo que la mejor forma de quitarte ese miedo es decirte, estás perdiendo, ¿no? Que a muchos no nos gusta escuchar, ¿eh? Yo he tenido por ahí citas con empresarios, empresarias, que les digo, oiga, pues usted está perdiendo tanto, ¿no? Porque hasta números hacemos. O sea, sí es una chamba ahí de hacer números. Y se enojan, o sea, es duro que llegue alguien ahí conocido, ni te conozco, Carlos, ¿quién es? Y ya me está diciendo que estoy perdiendo. Es algo que nos cuesta también escuchar, ¿no? O no nos cuesta asimilarlo, ¿no? Entonces, aquí lo puedo decir así, ¿no? O sea, si te da miedo de invertir, ya estás perdiendo, Bien. ¿sí? Ya estás perdiendo porque hay muchas inversiones que aunque no pareciera, te ayudan a proteger tu dinero. La libertad Sí. financiera la podemos lograr, entiendo fácilmente, los jóvenes de 20, ¿no? O las personas jóvenes, siempre y cuando tengan estos hábitos, los logren desarrollar y creo que lo van a lograr, ¿no? Pero esta libertad financiera la puede conseguir una persona de 40. Muy buena observación también. Fíjate que hay personas mayores que todavía tienen el privilegio del anterior sistema de pensiones, ¿no? También es cuestión de aprovechar que está en tu contexto. Y me ha pasado escuchar de todo, ¿eh? Me ha pasado escuchar gente que a sus 40 no tiene nada, o sea, ya pasó una vida y desafortunadamente no tuvieron la asesoría o las decisiones correctas. Pues nunca es tarde. Ahí podemos aplicar el principio de nunca es tarde. Si ya tienes 40, es porque ya, eh, perdón, más bien, si a tus 40 ya tienes cierto nivel de ingresos, cierta curva de maduración en negocio, en salario, en lo que sea, puedes empezar a invertir. Sí puedes, ¿no? Sí he hecho eso de las personas que no tienen un plan definido a los 40 o 50, lo tengan, ¿no? Desde cero, sí se puede. Y muy importante, justo si nos estás escuchando, es una observación buenísima la que haces, maestro, que si tienes más de 40 y pues estás en esta carrera de chin, no he empezado, ¿qué hago para jubilarme, retirarme, etcétera? Tratar de aprovechar lo que todavía la ley nos brinda, ¿no? Ahí hay un tema, hay una modalidad de pensión que todavía está vigente, la modalidad 10, la modalidad 40, o incluso las pensiones federales, hay muchas que se están a la disposición y que mucha gente no conoce, ¿no? Y ¿Sí? que tienes la opción de hacerlo y pues no toman precisamente, ¿no? Por desconocimiento, porque nadie les asesora, no lo hacen, ¿no? Sí me ha pasado también desafortunadamente gente que viene a lo mejor de la informalidad y pues no tiene historial, no tiene cuentas, no tiene esto, y empezar es muy difícil. Pero pues a esas personas lo que más les queda es que a esa edad traten de cambiar esa ecuación de, no, pues ahora tú vas a destinar el mayor porcentaje que puedas al ahorro, ¿no? Entonces sí o sí tenemos que accionar y agarrar lo que está en nuestro contexto y pues ahí sí va el comercial de si tienes 40 y no tienes un plan o tienes 50 y no tienes un plan, te urge justamente ir al asesor, ¿no? Es muy casi similar a decir, oye, tienes 40, 50 y no has ido a checarte
X cosa que sabemos que en ciertas edades necesitamos tener ciertos cuidados. Oye, ¿no te has ido a checar la presión, el azúcar, esto, el otro? ¿Sabes? Ahí ya empieza Bien. ese detalle. Bueno, pues digo, espero que con esto que estamos platicando las personas tengan más dudas, ¿no? Porque si tienen más dudas, creo que estamos abriendo un mundo de, de conocimiento diferente, ¿no? Porque a veces escuchamos algo y decimos, ya lo sé todo, ¿no? Pero creo que con esto, aparte de aclarar cosas y abrir más el panorama, espero que estemos despertando también esa curiosidad de saber más, ¿no? De informarnos más, de documentarnos más, de preguntarnos más y como bien lo decías, ¿no? Tomar acción. ¿Qué te ha parecido el podcast, Carlos? ¿Cómo te sientes? Te agradezco mucho. Ha sido algo diferente. Igual como que suelo no compartir como temas más enfocados a lo general, ¿no? A conocernos, a platicar de nuestra experiencia, todo eso es algo que me ha gustado mucho. Suelo ser por ahí de repente muy técnico, ¿no? Ya entrando mucho en materia, pero me gusta que existan estos espacios en donde podamos compartir de una manera pues muy general porque como dices, ¿no? A lo mejor alguien está en ese punto en donde no conoce nada o tiene tanta información, tanta saturación que no tiene cómo empezar, ¿no? Y me gustó mucho eso. ¿Algún tema que nos quieras compartir? ¿Algún anuncio? ¿Alguna promoción? Claro, con Que mucho nos- gusto. Por Pues y favor. promociones, ¿no? Yo les digo a mis alumnos muchas veces, siempre estar vendiendo, ¿no? O sea, Sí. a lo mejor no propiamente un producto, sino más bien esta parte de conversar, ¿no? Entonces, me gustaría aquí a las personas que me van a escuchar, nos están escuchando o podrían en el futuro también continuar este podcast, pues acercarse. Ahí seguramente van a poner mis datos, regalarles, por así decirlo, un espacio, una primera asesoría gratuita que en donde pueda yo detectar necesidades, escucharles si no tiene nada de contexto o al revés, ¿no? Muchas personas vamos al doctor porque pues ya nos pasó algo, ¿no? Ujú. Entonces, si a ti que estás escuchando tienes un problema de dinero y pues acércate al doctor del dinero, ¿no? Entonces, ahí con mucho gusto acérquense, con mucho gusto a los que escuchan el podcast, a lo mejor esta es la primera vez o ya tienen tiempo, pues con mucho gusto ayudarles con una primera asesoría, ¿no? Eso fue, muchas gracias, Carlos. Pues, Carlos, trae una dinámica para cerrar ya esta entrevista. Es una dinámica de escoge rápido. Te voy a dar dos opciones. Tú me dices con cuál te quedas, Ok. ¿no? Y vamos a empezar con CETES o ETFs. Los ETF, sí, definitivamente. Son los buenos. Sí. Invertir en México o en el extranjero. En México, siempre. En México. No, muchos, y lo he visto, lo he escuchado, te recomiendan el extranjero, Sí. ¿no? Sí. Pero ojo, dijo México, entonces pongan ahí sus alertas con lo que ustedes quieran, en dónde quieran invertir. ¿Ahorro o inversión? La inversión, siempre. Inversión. Sí. Riesgo alto con posibilidad de mucho rendimiento o seguridad con poco crecimiento. Híjole, yo soy el asesor y yo diría los dos Los o dos. moderado, ¿no? O la estrategia conjunta. Con una estrategia, sí. Ni una es mejor que la otra y viceversa, ¿no? Bien. ¿Criptomonedas o bienes raíces? Híjole, me gustan mucho las criptos. Sí, me gustan muchísimo. Que bueno, te decía, ¿no? Digo, el tema de la economía es cambiante, los negocios ya cambiaron, el dinero ya cambió, ya Sí, no no. es, ya no es en papel Sí, ni es físico. hay que ponerle ahí un poquito de incoherencia porque muy asesor y todo, pero acabo de decir que en criptos. Muy bien. ¿Enseñar en la universidad o asesorar inversionistas? Híjole, qué difícil. No me pongas esas preguntas, oye. Yo diría que los dos, o sea, tienen su encanto ambas, ¿no? Me apasiona el tema de dar clase y la universidad, pero pues nada como salvar vidas, literalmente, ¿no? Cuando uno asesora y ayuda a las personas o a las empresas. Excelente. ¿Y leer un libro de finanzas o dar una conferencia? Uf, las conferencias, sí, es una experiencia súper enriquecedora y que me ha funcionado mucho porque muchas personas se animan o u otras más es como de chin, me equivoqué o no sé, es muy, muy bonito el tema de las conferencias. Bien. Y para concluir, ¿trabajo en equipo o decisiones individuales?
Pues siempre en equipo, ¿no? Siempre, siempre en equipo. Es verdad que mucho resultado, mucho desarrollo individual es la base, es importante, pero si quieres tener éxito, siempre es en equipo, ¿no? Me gusta mucho esta frase de que el crecer juntos es la clave, ¿no? O sea, siempre vas a crecer en la medida que ayudas a más personas, empresas, etcétera, ¿no? Pues muchísimas gracias, Carlos. Me gustó un montón platicar contigo. Dejen sus comentarios, déjenos sus dudas y de verdad se los traemos aquí otra vez. Eso sí, si Carlos nos acepta, para aclarar esos temas y platicar de más, porque creo que hoy en día tenemos que ser muy cuidadosos qué hacemos con el dinero, eh, cómo lo, cómo lo gastamos, dónde lo divertimos, cómo lo guardamos, ¿no? Pero principalmente para tener tranquilidad financiera, ¿no? A corto, a mediano y a largo plazo. ¿Algo para Mucho concluir? gusto. Gracias, ¿no? Muchas gracias, Eduardo. Saludos a todos los que llegaron hasta acá, ¿no? Y pues vamos a estar pendientes de resolverles dudas, de continuar la conversación. Y claro que si llega un tema ahí que la mayoría vote, con mucho gusto lo ponemos aquí sobre la mesa. Y pues de verdad, muchas gracias. Ahí estamos en las redes para que cualquier cosa con mucho gusto podamos resolver, ¿vale? Perfecto. ¿Cómo te pueden Gracias. encontrar, Carlos? ¿Nos das? Gracias. Sí, estoy en redes como @carlos.bursátil. Todas las redes disponibles, ahí me encuentran. Y pues ahora próximamente en YouTube, ¿no? Contigo. Excelente. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego. Gracias.